Iniciando, buenas tardes a todos. Ya saben, como es de costumbre, vayan encendiendo ya sus cámaras para poder empezar la clase de hoy. Buenas Ok, tardes. buenas tardes. Tarde. Buenas tardes. Ok, Buenas tardes, Lick. buenas tardes. Ok, un par de anuncios antes de iniciar. Y a ver, quiero que abran bien el entendimiento. Ok. Porque quiero que presten bastante atención a lo que les voy a comentar. La clase aparece oficialmente en el aula 409, ¿cierto? ¿Sí, verdad? ¿O Sí, no? licenciado. Ok. Sí. Entonces, la aula 409 no existe, oficialmente no existe. Sin embargo, yo hoy estaba preguntándole a la coordinadora de la carrera que dónde era exactamente entonces esa aula y me dijo de que es el aula 104 del A1. ¿Ok? Pito, aula 104 del A1. Ahí vamos a vernos en la próxima sesión presencial que tengamos. ¿Estamos? Recuerden que en el caso del A1 es medio raro porque la primera planta realmente no es la primera planta, sino que es el departamento de sociología, creo. Sociología e historia de Honduras, creo. Entonces es en el segundo piso, si usted sube por las gradas. Y si usted sigue subiendo, donde hay como un desnivel, ahí sí es el primer piso. ¿Estamos? Dicen que en Sí, guerra licenciado. no muere soldado. Ok. Entonces, hablando de eso, hoy quería realmente dedicar un tiempo, generar esta sesión hoy de manera presencial, virtual, porque hay un par todavía que no se han familiarizado con este tema, porque quizás agregaron la clase hasta el día, hasta ayer todavía habían adiciones, entonces por eso mejor decidí mantenernos el día de hoy todavía de manera virtual. Sin embargo, en este momento aquí al chat les mando el enlace de la clase que tuvimos el día jueves. Esta es una clase que fue, miércoles. Según yo, no sé, mi mente ya está llegando otra vez al otro fin de semana. La clase que tuvimos el miércoles pasado y para que ustedes la puedan tener y la puedan ir a observar. Ahí tocamos todos los puntos importantes relacionados con el proceso de evaluación de la clase, fechas importantes, tareas, entre otras cosas. Para los que todavía no lo han revisado, porque creo que por ahí hay algunos que esta es su primera clase. ¿Ok? Entonces, el día de hoy sí vamos a iniciar con el primer tema ya de nuestro espacio educativo, que es la introducción al proceso psicodiagnóstico. Así que voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan observando. Yo hoy voy a tratar de dar esta clase y tratar de finalizarla para vernos probablemente este próximo miércoles ya de manera presencial. Estoy pensando si sí o si no, porque la verdad es que hay un poquito de tráfico por el tema de lo de la alborada, de lo de la Virgen que va a ocurrir ahorita este fin de semana. Si no me equivoco, creo que es el día viernes, si no me equivoco. Jueves o viernes, entonces hay un poquito de tráfico, sin embargo, no quiero desaprovechar la oportunidad porque ya quiero que empecemos a ver el tema de entrevista y el tema de la aplicación de las pruebas. ¿Okay? Mientras yo comparto pantalla,
pueden apagar su cámara, no hay ningún problema. Pero si digo su nombre, espero respuesta. ¿Estamos? Ok. Muy bien, entonces iniciemos por ¿qué es el psicodiagnóstico? A ver, de los que ahorita lo voy reventando ya. A ver, de los que tienen cámara apagada. Suri. Suri, ¿está por ahí? Ya se desconectó, creo. Ok. Si no, Zulibet. Sí, hola. Ok. Zulibet, ¿qué es psicodiagnóstico? Bueno, es un proceso en el que están varias etapas, digamos, para la evaluación de un paciente, por decir así, Ok. empezando por la entrevista y de ahí, no sé, sigue la evaluación y luego al final el diagnóstico. Ok, muy bien, gracias, Zulibet. Vamos a escuchar ahora a... Siento que tengo problemas con el internet. Dijo mi Sí, nombre. sí. Sí, Suri, dígame. usted hubo la clase el periodo pasado, ¿verdad? Sí, pero la cancelé. No Sí, la sí, cancelé, se me me fue a recuerdo olvidar. que tuvo por ahí un Me caí. inconveniente. Yo decía, el nombre no es tan, eh, Sí, ok, a ver, es que ahorita Liga están arreglando algo aquí de la energía, aquí por Residencia Plaza, entonces por eso es que hay ok, problemas con el internet, para que está bien, pero cuénteme, Suri, ¿qué es el psicodiagnóstico? me escuchan, Liga. Ahorita sí. El, No, se volvió a desconectar. A ver, ahora démosle función a la voz masculina. Ever, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, adelante. ¿Qué es psicodiagnóstico para usted? Pues para mí es una perspectiva, un método de investigación, de un proceso de evaluación de una persona, su conducta, sus emociones, su historia de vida para obtener un diagnóstico y quizás con suerte un tratamiento. Ujú. Perfecto. Entonces, vean, quiero que nosotros iniciemos tratando y voy a ir para poder llegar a la respuesta de qué es el psicodiagnóstico, vamos a ir viendo distintos pasos. Sin embargo, por ahí, entre todas las opiniones, tocaron algunos puntos importantes, como por ejemplo que es un proceso, ¿sí? Un proceso, y al ser un proceso quiere decir de que lleva pasos sistematizados, un esquema a seguir. Adicionalmente, por ahí Ever nos contaba de la evaluación y tomar en cuenta o en consideración la historia del paciente, hablar un poco acerca de quién es esa persona y eventualmente llegar a un tratamiento. Y eso es sumamente importante, porque yo voy a empezar también diciéndoles que el psicodiagnóstico no es solo una evaluación. Empecemos por ahí y quiero que lo entiendan bien. El psicodiagnóstico no es solo una evaluación, porque a veces perdemos de vista y pensamos que nuestro objetivo como profesionales solamente es evaluar, 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 evaluar y dar resultados. Evaluar y dar resultados. Evaluar y hacer un informe. Y no es ese el objetivo. Tenemos que entender que las evaluaciones son una herramienta, no un fin. Es un medio para llegar a ese fin que nosotros queremos enfocar. Por ende, vamos a empezar por el primer punto, que son las fuentes del psicodiagnóstico. Vamos a ir haciendo un repaso rápido, un poquito de historia, porque esto es algo que ustedes ya debieron haber visto en Psicodiagnóstico 1. Sin embargo, voy a tratar de dar como una mirada rápida a este tema. En primer lugar, debemos de entender de que así como toda ciencia,
la cual se ha ido desarrollando, va cambiando, va mejorando, va haciendo muchas cosas, pero casi todos empezaron por el pensamiento mítico, ¿verdad? O por el pensamiento divino, pensando en que, por ejemplo, los trastornos mentales se debían a los dioses, a un demonio, se debía a algo mágico, a algo inexplicable. Posteriormente se pasó a la segunda etapa, que sería la etapa racional especulativa, y finalmente donde nos encontramos en la actualidad en el método científico. Vamos viendo cada uno de ellos. Empezando por el pensamiento mítico, entendamos algo que nosotros como personas siempre hemos estado interesados por comprender, categorizar, predecir y explicar a las personas. Como por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la teoría de Hipócrates que vieron en Teorías de la Personalidad 1? A ver, recuerda. A ver, sí, le pregunté. José Molina. Lick, yo aún no he llegado a la casa, ando manejando ahorita todavía. Ok, pero pregunta, ¿usted ya recuerda la teoría de Hipócrates? Que vieron Este, creo teoría. que de Hipócrates me acuerdo del juramento hipocrático que hay, ¿verdad? Y creo eh, que también se puede aplicar con, como un psicólogo, ¿verdad? El deber que tenemos con el paciente y también la confianza, bueno, ser confiable con él y no solo ver al paciente desde un punto de vista de investigación, sino que también como ser humano. en el caso de Hipócrates, Hipócrates era médico. Era Ok, médico, ok. era médico. Ever, adelante. Sí, bueno, creo que usted lo que pregunta es ligado a la psicología, lo que él decía, ¿verdad? La teoría de los humores, la bilis Exacto. negra, bilis amarilla, flema y sangre, que creía que influía también en cómo era uno, depresivo, iracundo, triste, respectivamente. Exactamente. Y si ustedes recuerdan la situación alrededor este era un tema bien interesante que a mí cuando yo empecé a verlo, era bien particular, me gustaba porque daba a entender muchas cosas, pero sobre todo se asemejó bastante a un inicio de cómo clasificar personas. Si ustedes recuerdan, como bien decía Ever, trabajaba acerca de 4 rasgos o 4 tipos de personas que se basaban en un equilibrio de los estados humorales, ¿verdad? Como la bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Esta primera aproximación que hizo Hipócrates, para serle sincero, él era de avanzada, o sea, Hipócrates era una de las personas que para el momento en el que él vivió 400 años antes de Cristo, tenía hipótesis sumamente avanzadas para su tiempo, como por ejemplo, él consideraba que los infartos, los derrames cerebrales no tenían nada que ver con los dioses, sino con un bloqueo de arterias, que no llegaba a suficiente irrigación sanguínea, entre otras cosas. Así como en el caso de Hipócrates, que es de las más conocidas. Saben que también existe una teoría muy parecida a esta de los 4 humores de los aztecas. Antes lo habían escuchado, que incluso no saben, como no hay un registro escrito de parte de los aztecas, sino que lo que hay son jeroglíficos, bueno, no jeroglíficos, inscripciones talladas en muros, en piedra y todo esto, que habla acerca también de 4 elementos importantes. ¿Alguna vez lo han escuchado? No, Lick. Nunca. No, Que los mismos 4 estados, como podían observar, sanguíneo, flemático, de la bilis negra y bilis amarilla, por aquí pasa igual, solo que ellos lo comparaban muchísimo con los elementos naturales, fuego, agua, tierra y aire. O sea, muy interesante para que si en algún momento les llama la atención. Pero
esta pequeña historia que les estoy contando, la idea es que nosotros podamos entender de que como seres humanos siempre hemos entendido y hemos tratado de lograr esta comprensión, la categorización de las personas y finalmente tratar de explicarlas. Siempre ha sido un intento férreo por tratar de generar esta condición. Y dentro de todo esto, pues hubo una pseudociencia, que es la astrología, porque no es una ciencia, que genera uno de los primeros intentos también por acoplar, organizar y tratar de explicar el comportamiento basados, como ustedes pueden estarán familiarizados, basados en el alineamiento de las estrellas, el sol, la luna al momento de su nacimiento. Una de las que al final termina pues desarrollándose el horóscopo, como nosotros lo conocemos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha leído su horóscopo? La verdad. Sí, yo lo he leído. ¿Y qué? Y cuando no quiero que me diga qué le dice, sino que qué opina después de leerlo. Bueno, es que por lo general en horóscopo te dicen, digamos, yo soy Aries. Te describen la personalidad de cada uno, según el signo, ¿verdad? Y en ciertas cosas sí, que sí le pega. Y en otras, pues, me imagino que debe ser otra persona, ¿no? Pero sí hay cosas que sí, como que pareciera que fuera mentira, pero sí, pues, no sé, yo sí creo en esas cosas. Ok. Ever. Sí, yo también lo he leído, pero no tiene ningún valor eso. O sea, es puro efecto Forer. La verdad es que en lo particular, con esta situación, es bien difícil porque, o sea, tratan de apuntarle y tratan de explicar, realmente terminan por simplificar la conducta del ser humano en un par de líneas y es bien complejo. O sea, ustedes, ¿cuántos años llevan estudiando aquí? ¿3, 4, 5? Más, o más años. Y aún así, ustedes no se encuentran en la facilidad de venir y decir, tratar de explicar la conducta de alguien basado solamente en eso. Entonces, el horóscopo generalmente es como una forma muy le digo yo que es como pescar con dinamita. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado esa frase? Que probablemente va a pescar algo, pero no es como una ciencia que usted va a sentarse por un segundo y va a tener aquella paciencia y va a tirar la carnada y un pez exacto lo va a agarrar. Pescar con dinamita probablemente sea más fácil, pero no quiere decir eh, que sea tan acertado realmente en este sentido. Así que para volver un poquito con esta situación y que nosotros vayamos viendo de cómo pasamos de este pensamiento así muy mítico, muy relacionado con los factores morales y ese tipo de cosas, a pasar a un pensamiento más racional. Y cuando hablo de razonamiento especulativo, es que ellos consideraban que, pues es bien, ellos consideraban que realmente la situación alrededor de tratar de explicar muchas de estas conductas, pues creían que quizás no era tan fácil como ellos creían y a partir de eso quizás no tenían la respuesta de cómo se comportaba alguien, sin embargo sabían que no estaba del todo correcto o como que el rompecabezas no estaba completo. Y podemos mencionar tres elementos importantes a nivel histórico, como muchos de los pensamientos de Aristóteles, el empezar a creer en el ser humano como un ser integral, como un ser espiritual, como un ser emocional,
así como el racionalismo cartesiano, ¿verdad? René Descartes, de tratar de explicar lo que se ve. Todo tiene una explicación, todo fenómeno tiene una explicación física y lógica, y espacio, lógica, ¿sí? Y el empirismo inglés también, que vino a revolucionar muchos temas de corte de pensamiento filosóficos y demás, porque realmente a partir de ello empieza a generarse el fundamento para lo que nosotros vamos a conocer en ese tiempo, en la época moderna, como la psicología mentalista. Empezar a establecer de que la mente y el cuerpo pues sí tienen conexión, y que quizás no se podía explicar porque no contábamos con las múltiples herramientas que tenemos en la actualidad. Sin embargo, sí sabían y sí se expresaba acerca de esta situación. Por ende, empezamos a comprender a partir del proceso racional especulativo que quizás no tenemos el rompecabezas completo, y tenemos que empezar a entender que la mente se debe estudiar a través de los procesos, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, Diana Garmendia, ¿está por ahí? Si no, vamos con Kevin. Valerio. Dígame. Kevin, pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se pesó? En Navidad, creo. O sea, no se ha querido llevar todavía el susto ahorita después de Año Nuevo. No, prefiero dejarlo así. Hay que quedar en la incógnita, está bien. ¿Y qué usó cuando se pesó? Pues no, pues zapatos, ropa. No. O sea, ¿qué instrumento utilizó? Una pesa digital. Una pesa digital. Eso quiere decir de que a partir de esos atributos físicos usted pudo evaluar algo. Por ejemplo, imaginemos si usted se pesa, usa una báscula. Si usted se talla, ¿qué usaríamos? Un metro. Metro, y así, ¿no? En muchas de las condiciones hay herramientas específicas. Pero cuando yo le digo, midamos la inteligencia, ¿cómo pueden medir la inteligencia? Se puede palpar, se puede tocar, se puede, así como lo haríamos con los demás atributos físicos. No, para medir la inteligencia tendríamos que usar instrumentos evaluativos basados en estadística. O sea que usted estaría evaluando, ¿verdad? En este sentido, obviamente estaría evaluando aspectos de la inteligencia, o sea, procesos, efectos, resultados de la inteligencia. Y la verdad es que eso, gracias Kevin, eso nosotros es a lo que nos dedicamos. Porque nosotros medimos muchas cosas que no se pueden ver, tocar, palpar, y por ende el objeto de estudio de la psicología se convirtió en algo más complejo de que solamente evaluar atributos, sino que vamos a estudiar la mente, sus propios procesos, y además el dualismo que existe entre la conexión mente-cuerpo. Eso quiere decir de cómo la mente afecta al cuerpo y viceversa. Nosotros ahora en la actualidad podemos saber, vaya, y yendo al último paso, si ustedes recuerdan, en teorías de la personalidad se hablaba mucho acerca del psicoanálisis y de explorar en muchas ocasiones los principios, las primeras experiencias de vida, los hitos más importantes, la relación con la madre, con el padre, etcétera, etcétera. Y sí todavía sigue teniendo validez, pero en muchas ocasiones también debemos de explorar a partir de la psicología experimental los resultados que nos ha dejado, cómo realmente el ser humano funciona a nivel mental y a nivel corporal. Como por ejemplo, el hecho de múltiples estudios recientes que plantean que la calidad de alimentación, nuestros hábitos,
impacta directamente en la generación de hormonas, en la generación de neurotransmisores, el tipo de alimento que nosotros consumimos, el tipo de hábitos, como por ejemplo la aparición de la tecnología, utilización de redes sociales. Todo eso tiene un impacto directo en nuestro funcionamiento. Entonces, tenemos que entender que a partir de ello nace, ¿verdad? Ese estudio mente-cuerpo. Y en la actualidad, nosotros como responsables de esta ciencia, tenemos que entender que constantemente nos vamos a encontrar a reajustes y tenemos que ir haciendo muchas cosas para tratar de explicar realmente el comportamiento de un ser humano. Como por ejemplo, ¿alguna vez le ha pasado a ver, a ver, usuario de Zoom? Siempre le pone usuario de Zoom. ¿Quién es? ¿Está durmiendo? Si no, entonces, Belkis, por ahí. Dígame. Belkis, pregunta. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted tiene hambre, usted es otra persona? Sí, Sí, ¿se han sí, fijado? porque creo que al tener el comportamiento, por esa necesidad de llenar ese vacío en el estómago. Sí, y la verdad es que, ¿por qué le hago esta pregunta a Belkis? Porque en muchas ocasiones el estado en el que nosotros nos encontramos afecta directamente a nuestro comportamiento. O usted viene y le dan una noticia que no esperaba, buena o mala, va a afectar su comportamiento. O a veces cuando nuestras expectativas no son como lo que nosotros habíamos pensado en algún momento, y eso va a cambiar. Y esto va a generar un montón de cambios, un montón de conductas que nosotros podemos observar, pero quizás no entendemos el origen. Así que este tipo de situaciones nos llevan a poder entender que a partir de esta formación y de estos procesos, nos vamos a llevar al proceso de interpretación, que es lo que nosotros que es lo que nosotros al final queremos. Que cuando nosotros hablamos de un proceso psicodiagnóstico es tomar esa condición actual que nosotros estamos observando, quién es la persona, lo que hablaba por ahí, creo que Eber, que decía de tomar en consideración la interpretación de quién es esta persona, su historia de vida, sus condicionantes, todos aquellos factores predisponentes, y tratar de interpretarlos en algún momento y generar ese proceso obviamente de cómo armar el rompecabezas. Así que por ahí a forma de resumen hablábamos de Aristóteles, hablábamos de cómo a través de la doctrina hilemórfica que en muchas ocasiones, incluso todavía en la actualidad se está utilizando, como por ejemplo tratar de interpretar el carácter de una persona a través de sus características corporales, o incluso ahora también en la actualidad se usa muchísimo el tema de la escritura, como la grafología y el estudio de rasgos de personalidad a partir de ello. También hablábamos acerca de la concepción cartesiana, mente-pensamiento. Eso quiere decir de que una vez que se unía con la materia, o sea, mente, cuerpo, obteníamos ese objeto de estudio que al final hablábamos de conciencia, hablábamos de procesos mentales. Y finalmente encontrábamos también algunas otras alternativas que se generaban en aquel momento. Por ejemplo, en muchas ocasiones se trataba de estudiar las manifestaciones corporales a través de caracteres, rasgos, o por ejemplo, la fisiognomía, que es la ciencia que estudia, ¿verdad?, los rasgos corporales, los rasgos de cada individuo y cómo estos se relacionan con el carácter, o el estudio de la conciencia a través de la intuición.
¿Les ha pasado alguna vez, y la pregunta la hago abierta, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están haciendo X cosa y de repente algo les dice a ustedes no tienen, hasta me sacaron, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que hay como un instinto, como que hay algo ahí que le dice, no, no es lo correcto, o es esto lo que deberías de hacer, o es aquello, o es aquí, o es allá, y realmente hay algo por ahí que se lo está haciendo saber. Incluso todavía se ha tratado de explicar, pero todavía no hay ninguna persona que logre hacerlo, que son esos elementos intuitivos. Y esto también es algo real. Y finalmente también, vean, estamos hablando de historia aquí. Y de dónde venimos hacia dónde nosotros llegamos. Y al final se llega, ¿verdad? Que este es como la última fase de este proceso a la transición del método científico, que es lo que nosotros vemos, hechos externos, conducta, y a partir de ello nosotros debemos de basarnos para tomar el diagnóstico y por ende la evaluación psicológica. Por ende, también debemos de comprender que muchos hallazgos biológicos y lo que hablábamos, el estado en el que nosotros nos encontramos. Vaya, yo no sé si ustedes tienen algún familiar que quizás tiene alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, como Alzheimer, y que cuando nosotros pensamos en esta persona y pensamos mucho tiempo acerca de por qué la persona es como es, y realmente el tema biológico, a partir de ello tenemos que entenderlo. En muchas ocasiones las personas diabéticas, cuando se les baja los niveles de glucosa en sangre, pues tienden a ser más creados, más agresivos, más impulsivos, o en muchas ocasiones, por ejemplo, las personas con Alzheimer que tienen atrofiado muchas de las estructuras a nivel de hipocampo y todo esto, cómo se comportan ante nosotros. Entonces, para poder comprender la conducta de una persona, tenemos que entender su proceso físico. Tenemos que entender con quién estamos lidiando en el momento. Y a partir de ello nace todo este proceso que hablábamos de la teoría de los temperamentos, de los humores, que nació a partir de Hipócrates, que pues ya lo avancé, así que voy a adelantarme al último paso, que es ya el método científico, que es donde nosotros nos encontramos en la actualidad. A finales del siglo XIX, a partir del empirismo, recordemos que el empirismo es la corriente filosófica que plantea que todo tiene una explicación lógica, y el positivismo, la psicología, se constituye realmente como una disciplina científica y por ende también el psicodiagnóstico forma una piedra angular de la psicología. Max Weber plantea, por ejemplo, a partir de la psicofísica, los umbrales de estimulación. Si ustedes recuerdan, Max Weber, a él lo vieron en psicología general cuando hablaba de la ley de Weber, de la estimulación, sensación y percepción, acerca de todo, de cómo nosotros podemos estimular ciertos receptores en el cuerpo, frío, calor, dolor, sonidos, gusto, entre otras cosas. Por ende, ahí empezamos a ver la importancia que tiene el individuo en términos de establecimiento de los valores físicos y mentales. William Fechner también continuó su trabajo y empezó a evaluar aquello que nosotros considerábamos en aquel momento como elementos subjetivos, que planteaban entonces que lo que nosotros no podemos ver en aquel momento, lo que no podíamos ver, no se podía medir. Y a partir de estos cambios empezamos a generar, e incluso la psicofísica, cómo planteábamos el establecimiento entre la física, entre la parte física del cuerpo y la mente, dio los primeros pasos para el proceso de psicometría. En el caso, obviamente, de la medicina, también fue perfeccionándose. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez la serie de Freud? Que está en Netflix. No sé si todavía está, pero... Sí. ¿Y qué le pareció?
A ver, ¿quién más aparte de Ever? No puede ser con lo de haberla visto, si no, 10 puntos menos todo. Yo la empecé, pero no Es la que yo la terminé. empecé a ver, pero no he tenido tiempo de terminarla. Ey, Yo sí la veré. hasta para las series, terminen lo que propongan. No dejen ahí, cierren la gestal. Vamos. A ver. ¿Qué les pareció? Como sería bastante buena, como adaptación de la biografía, muy desapegada, muchas libertades creativas se toman. Es que se enfocó más como en la parte espiritual, como la exploración de rituales, ese tipo de cosas, que a mí en lo particular no me molestó. Sin embargo, hay algo con lo que yo sí me quedé. Vanessa, ¿hasta qué episodio llegó usted? No me acuerdo, Lick, solo sé que ya cuando entró a esa parte, como menciona, lo espiritual, como que ya no me pareció. O sea, las primeras partes sí, ¿para qué? Creo que los 3 primeros capítulos. Ujú. Pero ya después nada, le perdí como el gusto. Ok. Le perdí el interés. Y recuerda en esos primeros episodios el tratamiento que se daba para las personas con enfermedades mentales en el hospital. Eran como torturas, los torturaban, creo que los metían, no sé si en unas bañeras o algo así. Eso que usted me acaba de decir es la mejor descripción que yo puedo tener Sí. y que era un tratamiento aceptado, estandarizado y un protocolo a seguir, que los colocaban en bañeras con agua hirviendo o con agua congelada o le aplicaban electrochoques, porque al final, vean, lastimosamente muchas personas tuvieron que pasar por ahí para llegar a la conclusión del tratamiento. Y así como la psicología ha evolucionado de tratar de medir un montón de aspectos que no se podían ver y cometer errores de medir la inteligencia a partir de rasgos físicos o rasgos característicos o la personalidad a partir de la letra y ese tipo de cosas, la medicina también tuvo avances y se fueron refinando sus herramientas y apareció la imagenología médica y aparecieron los rayos X y apareció la tomografía y apareció XXX y los tratamientos, los medicamentos se vuelven más fáciles de conseguir, son mejores, más eficientes, entre otras cosas. Y a partir de ello se muestra este avance en neurofisiología para tratar de entender y explicar el funcionamiento a nivel mental. Y no solamente explicarlo, sino también corregirlo en muchas ocasiones. Urdash también hablaba muchísimo y lo interesante de él es que a partir de la disección que hizo de muchísimos cerebros de voluntarios, empezó también a localizar y a él se le debe mucho el hecho del conocimiento actual que nosotros tenemos sobre el cerebro. Empezó a verificar un montón de algunas cosas que nosotros damos ahora por sentado, como por ejemplo, las partes donde se alojaba principalmente las actividades motrices o la diferencia que hay entre la materia gris y la materia blanca, cómo la materia gris ha albergado un montón de funciones superiores como pensamiento, raciocinio, lógica, ética. Y en la materia blanca, se conoce, había muchísimo más aspectos relacionados con mantenernos vivos. Así como también Esquirol fue uno de los pioneros en hablar de la historia familiar y cómo la genética, ¿verdad? En muchas condiciones, pues nos ponía como una situación de jaque en el sentido de que cuando heredábamos ciertas enfermedades, pues también heredábamos muchos problemas, entre otras cosas. Así que más o menos para que nosotros entendamos de dónde venimos, ¿verdad? De mucho conocimiento empírico, de mucho acercamiento, muchos errores que se cometieron también, hasta dar con la actualidad. ¿Dudas, preguntas, consultas o comentarios antes de avanzar? ¿Estamos bien? Sí, listo, vamos bien. Muy bien. Ok, perfecto.
Continuemos entonces. En el caso del punto 2 que nosotros vamos a observar es el psicodiagnóstico ya como una disciplina científica. Eso quiere decir de que si es una disciplina científica, pues obviamente debe de cumplir con ciertos valores. En primer lugar, debemos de entender que el psicodiagnóstico tiene que cumplir, en primer lugar, con algunos criterios básicos. En primer lugar, debe de haber un sujeto, ¿verdad?, a evaluar. Eso quiere decir una persona, un solicitante. Debe de haber un evaluador, ¿sí? Y finalmente, como un marco de referencia, tiene que haber protocolos establecidos que nos permitan interpretar ese proceso de evaluación. Asimismo, también debe haber un marco teórico en el cual nosotros nos basamos para generar ciertas hipótesis. El marco teórico son todas las teorías que nosotros vamos almacenando a lo largo de nuestra carrera. Hipótesis psicodinámicas, hipótesis cognitivas y conductuales, hipótesis afectivas, sociales, entre otras cosas. También tiene que haber una categoría taxonómica a la cual nosotros hacemos referencia al momento de clasificar a las personas. Pregunta a... ¿Quién no ha oído? Karen. Por ahí, Karen. Espérame. Ahí la veo, pero no creo que no la veo. O Fanny, ¿está por ahí? Digan. ¿A qué nos referimos con estas categorías taxonómicas? Pues según lo que yo recuerdo es que existen diferentes tipos de personalidad, ¿verdad? A veces hay teorías que nos indican que existen diferentes rasgos o tendencias de que una persona pueda ser así de una manera o pueda tener algún carácter o un temperamento. Entonces hacen la clasificación, ¿verdad? De los tipos de tipos o clases de personalidad que pueden darse dentro de todas las personas. Pero en términos de diagnóstico, más que de... Trastornos. Exactamente. Ajá. De los trastornos. Clasifican los trastornos. E incluso ustedes recuerdan cuando vieron esta clase en Conducta Normal 1, por ejemplo, la nosología de Kraepelin, de esos primeros intentos que se hicieron por organizar los trastornos mentales. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, y que ustedes vieron, por ejemplo, esta misma serie, por ejemplo, de Freud, o en los tratados de Freud, por ejemplo, que hablamos, siempre se habla de neurosis, psicosis, y todo como muy general, y no hay como un proceso de entendimiento, si es ansiedad, si es depresión, si es qué, porque realmente no existía para aquel momento los manuales de trastornos mentales como los conocemos en la actualidad. Entonces, a partir de ello, el proceso psicodiagnóstico tenía que cumplir con estos tres componentes, que obviamente nosotros con las categorías taxonómicas, eso quiere decir, con la forma en la que nosotros entendemos y cómo organizamos este comportamiento. ¿Ok? A partir de ello, entonces, rapidito, un par de datos históricos. En 1879 con Wilhelm Wundt, ¿verdad? Es su primer laboratorio de fisiología, luego Wundt y Ebbinghaus empiezan a hablar acerca del estructuralismo, ¿verdad? Como la conciencia tiene una estructura. James y Brentano, que es William James, que es de los más importantes en términos del funcionalismo, empieza a entender que el ser humano es y sus procesos mentales se pueden observar y se pueden entender a partir de cómo se comporta, a partir de sus propios actos. Y Freud también empieza a hablar acerca de, obviamente, los procesos inconscientes a partir de su teoría del psicoanálisis. Pasamos de ahí, empezamos a explorar aspectos relacionados con
con el conductismo, ¿verdad? Con Pavlov como una de las personas más importantes en términos del estudio del condicionamiento clásico. Luego tenemos a John Watson y B.F. Skinner, tratando de entender de que a todo aquello que nosotros podemos utilizar en condicionamiento clásico, si le damos el cauce apropiado, va a generar un aspecto importante y vamos a obtener ciertas acciones si somos capaces de aplicar los estímulos en el momento apropiado. Luego podemos encontrar a Ludwig Barkheimer, Kohler, Kafka, que hablan muchísimo acerca de la experiencia y lo que hablamos de la Gestalt. Así que muchísimo de esto también tenemos que agregar a que el proceso psicodiagnóstico no se pudo llegar a estos niveles si antes no hubiéramos pasado, como por ejemplo por Sir Francis Galton, que si ustedes recuerdan, eso lo vieron, si no me equivoco, en Medición 1, que empezó a hablar acerca de la creación de pruebas y de aparatos de rápida aplicación. Luego McKim-Cattell, que habla acerca de test mentales. Alfred Binet, cuando ustedes recuerdan en teoría, en Medición 1, la importancia que se le dio a Binet en el proceso de evaluación de las habilidades mentales, cuando a él y su asistente Simon, a ellos dos se les plantea la necesidad del gobierno francés por dar este proceso de evaluación para niños que están presentando problemas académicos. Así que entendemos que esto, ¿verdad? Y Alfred Binet como una de las personas más relevantes en el proceso de evaluación, entiende de que tenemos para poder llegar al fondo realmente de la situación, tenemos que comprender que no podemos analizar solamente aquello que podemos ver, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que entender que el comportamiento humano es complejo, que tiene muchísimas áreas, tiene muchas fuentes que van a afectar el funcionamiento de un individuo. Y si nosotros no comprendemos a partir de ello, va a ser muy difícil que lleguemos a una conclusión apropiada. Ok, regálenme un segundito. Okay. Muy bien. Ok. Voy a avanzar a presentar la última diapositiva antes de dividirlos en grupo para que trabajen. ¿Ok? Y seguimos acá. Entonces, vamos aquí. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Existen en el examen del estado mental algunas funciones psicológicas superiores como juicio, raciocinio, lenguaje, motricidad, memoria, entre otras cosas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, pues, es muy complejo evaluar, pero todos al final llegan a la conclusión de que existen 3 reglas fundamentales para que esto se logre. En primer lugar, debemos lograr que los métodos sean lo más simples posibles, que no lleven mucho tiempo, porque cuando nosotros tenemos una evaluación que se extiende demasiado, vamos a encontrar dificultades y por ende las personas van a tener mucha mayor dificultad para hacerlo. En segundo lugar, que los medios de determinación sean independientes de la persona del examinador. Eso quiere decir de que no tenga ningún sesgo, de que el examinador no tenga ninguna formación o ninguna noción preconcebida del instrumento o de la persona que va a evaluar. Y finalmente, que pueda compararse estos resultados por los de otro observador. Si ustedes recuerdan el caso de las mediciones, pues cada vez que encontrábamos y baremábamos, esto es el proceso de
el proceso de comparación y de contrastar los resultados de una persona con los de otra. ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, vean, a continuación, yo lo voy a dividir en 3 grupos. ¿Ok? Los grupos van a estar, ¿cómo quieren? Por persona, los distribuyo y cada quien trabaja, o preferirían ya con sus grupos previamente conocidos. Socialicen, hombre. Socialicen, conozcan otras personas. ¿O no? Hágalo aleatorio entonces. Aleatorio. Bueno. Ok. ¿Quién me habló? No logré ver quién. Ok. Vean, vuelvo a compartirles por un segundo. Presten atención. En la página del capítulo número 1, ¿verdad? Del libro de... Se lo voy a abrir. Ya descargaron los libros, ¿verdad? Que se los envié. ¿Sí? Todo, ¿verdad? Ok. Un segundito, ya les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla, páginas en las que estamos. Textos. Hace. ¿Qué conceptos? Ok. En el libro de Rocío Fernández Ballesteros van a encontrarse, va a encontrarse en la página 46 y 47, donde dice alternativas polémicas. Van a encontrar 3 aspectos relevantes, que es el 5.1, lo ideográfico versus lo nomotético. Número 2, lo cualitativo versus lo cuantitativo. Y 5.3, que es la evaluación tradicional versus la evaluación conductual. ¿Ok? Esos son los 3 temas. ¿En qué va a consistir la tarea? Los voy a mandar a aulas. En cada aula, cada quien, ustedes, por medio de la autorregulación, vamos a dedicar media hora para poder leer eso, 20 minutos, y regresamos a la sala principal. Una vez que terminemos, ustedes eligen a la persona que va a hablar acerca de este tema y que puede explicar qué es ideográfico, qué es nomotético, qué es evaluación tradicional versus evaluación conductual, qué es evaluación cuantitativa versus cualitativa, que no exceda de 2-3 minutos. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Entonces, los mando a salas. Ahorita se están haciendo y debe de aparecerles el anuncio ya, para que se vayan a sus aulas. Libro, porque yo no lo tengo.
Ok, porque ya estamos todos por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Creo que hubo una ligera confusión, tal vez. ¿Todos leyeron los tres? No, Ustedes Es sí que eso es lo leyeron. que no sabíamos, porque pensamos que iba a dividir en no, cada pues, grupo un tema. Es que sí, así era. algún tema. En el grupo 2 y el grupo 3 leyeron Nos todos. Entonces, confundimos, Lick. Todos ok. leímos todo, creo. Bueno, casi todo. Igual van al examen, así que no se estresen. Ok, vamos a ver. No se preocupe. 2, 3 minutos. ¿Quién va a exponer del grupo 1? Yo creo. Kevin. Adelante. Yo. 2, 3 minutitos y vamos al siguiente. Ok, ¿Qué es bueno, entonces el listo. enfoque? ¿El que a usted le tocó? Monotético versus el ideográfico. Muy bien, adelante. Bueno, es un poco confuso porque ya es un poco más filosófico, y el fuerte de nosotros no es tanto eso, ¿verdad? Pero bueno. Tiene el estudio de los fenómenos individuales. En resumen, y para no hacerlo tan largo la explicación, lo monotético se refiere como tal a la ciencia psicológica como un todo, como un principio generalizado del aprendizaje y la memoria. Lo ideográfico viene a tomar más un enfoque más individualista y es más que todo la evaluación psicológica. La evaluación psicológica, ya que como tal, depende como una derivación de la ciencia psicológica, como por decirlo, una subciencia dentro de la ciencia, la cual está totalmente arraigada a todos los principios de la ciencia psicológica, pero la evaluación psicológica como tal busca, como tal lo dice, la evaluación y el estudio de un individuo concreto. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, lo ideográfico evalúa lo individual. Individual. Y lo nomotético. Y lo monotético como un todo, como la ciencia psicológica. Lo nomotético habla acerca de una evaluación y tomar en consideración los elementos a nivel colectivo. O sea, la Más comunidad. generalizado. Exacto. Más generalizado a los fenómenos de estudio. Exacto. Comunidad, quiénes somos, entre otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Grupo 2. Soy yo. Adelante, a ver. Ok, bueno, la polémica de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Vamos a empezar diciendo sus diferencias más características de las que habla en esa parte del capítulo. El cualitativo, como todos ya sabemos, refiere más a rasgos y a nomenclaturas. Y habla también, lo que más importa aquí es sobre la libertad del juicio profesional que ofrece esta técnica o este procedimiento. Se refiere a cierto, como mencionaba antes el licenciado, cierta intuición o lo que llaman algunos profesionales el ojo clínico. Y también con respecto a el análisis de contenido, o sea, el análisis que se hace sobre la información que se obtiene. Eso se lo permite su juicio profesional, ese análisis. Ahora, el cuantitativo, ya cuando hablamos de números, tablas, cifras, en este capítulo se refiere más a las normas y a los procedimientos ya dados, casi inamovibles, referidos a ese proceso de análisis de información o proceso de análisis estadístico. Ahí es muy baja el margen que usted tiene para interpretar. Los datos ya son los datos y usted solo tiene que, como lo dice ahí, aplicar procesos mecánicos para las tablas. Entonces, ambos son métodos de investigación, métodos con los que se obtiene información e incluso se procesa esa información. Y es una polémica artificial, dado que ni uno es mejor que otro, simplemente se tiene que decidir si se usa uno u otro o a veces ambos en función de los objetivos y la naturaleza del problema y las características del proceso que usted decide utilizar para
resolver su investigación. Algo que quería añadir sobre eso es que decía que en los test y las pruebas y los procesos que son cualitativos, que eran más subjetivos y que se contraponían porque no tenían normas, no estoy de acuerdo. Hay algunos test que son más subjetivos y cualitativos que sí aplican normas y procedimientos. Sí, no los inventamos, sino que ya están dados. Entonces, solo eso observación. Gracias. Muy bien. Gracias, Ever. Y la verdad que este tema, a ver, el tema incluso para cuando los que llevaban medición 3, que llevaron conmigo, que hablábamos en algún momento acerca de las pruebas objetivas y subjetivas de la personalidad, sobre todo las pruebas subjetivas como las de dibujo, las de tipo proyectiva, tienden a tener algunas dificultades de este tipo, por lo menos en términos de seguir los protocolos de estandarización, a diferencia de MMPI y CSPF, que son más psicométricos, pero ambos sí tienen tienen protocolos, pero no implica siempre de que la gente los cumpla. Ok. Y vamos entonces, gracias grupo 2, Ever, adelante grupo 3. Bueno, nosotros fue que leímos otro tema, pero no, nos tocó la parte de evaluación conductual y la evaluación tradicional. Y lo poco que, bueno, que puedo entender, o la diferencia de estas dos evaluaciones, es que la conductual, en la evaluación era la selección y descripción de las conductas del problema. También hablaba sobre la selección de técnicas de intervención y algunas valoraciones de los efectos producidos en intervención. Y la tradicional, más que todo, bueno, el objetivo era el estudio de los indicios de rasgo de la personalidad provenientes muchas veces de las personas. Y más o menos eso pude captar. No sé si estaré equivocado que el tradicional se basaba más en el pues, es que lo tradicional es más en lo externo, mientras que lo conductual, lo interno y lo externo. Algo así entendí yo. Exacto. Lo endógeno y exógeno. Sí. Exactamente. Porque en muchas ocasiones cuando nosotros tratamos de evaluar, es bien difícil lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? En medir aquellas cosas que nosotros no podemos ver es bien complejo. Es un tema bastante amplio realmente en este sentido. Sin embargo, dentro de estas evaluaciones es lo que se pretende. ¿Ok? Muy bien. Y con eso entonces cerramos el tema 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Lick, sobre las tareas. Usted dijo que quiere que las hagamos a mano, pero ¿cómo serán? ¿En hojas en blanco aparte o en el cuaderno? Como quieran. Donde se les haga más fácil. yo nunca logré escribir en línea recta cuando yo estaba, así que yo no pretendo. Como se les haga más fácil. ¿Okay? Y con respecto a lo siguiente, el día miércoles vamos a ver ya de manera presencial en la universidad, recordándoles, el aula es el aula 104 del A1. ¿Ok? Vamos allá el día miércoles. Ese día quiero que ustedes vayan avanzando con respecto, les voy a enviar una presentación que es una presentación de anamnesis para que ustedes vayan tomando esto en consideración, porque el día miércoles ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de la aplicación de la entrevista, la búsqueda de su paciente, entre otras cosas. ¿Ok? Si no hay dudas, nos veremos el día miércoles. Pórtense bien y que pasen feliz noche. Gracias, Para Lick. usted, Lick, Gracias. gracias. Noche. Gracias.